Dios tuvo primero que presentarme el queso para que yo pudiera entrar a la ratonera. El deseo de servir a Dios se volvió en una carga y una pasión. Reconocerlo como propósito de Dios para tu vida. Os escribo a vosotros jóvenes porque en ustedes está la fuerza y han vencido al maligno. A pesar de la persistencia, el amor, el cuidado, y te enfrentas a casos donde no funciona, topas con pared. Tenemos algo que el mundo no les puede dar: el amor del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Da mucho gusto una vez más compartir este tiempo con ustedes. Qué bueno que han sido parte del podcast de One Hope en español. Ahora estamos en nuestro tercer episodio de la primera serie sobre el tema generaciones. Y bueno, hoy estoy particularmente contento ya que el invitado para el día de hoy es alguien cercano a mi corazón, cercano a mi vida por muchos años. Ya irán viendo en la plática. Él es el pastor Octavio Herrera, ha sido pastor de jóvenes por muchos años. Actualmente es pastor principal en la iglesia La Vid, en la ciudad de Puebla, en México. Y bueno, es un hombre ligado en su corazón al tema de las generaciones. Pero, Tavo, gracias por estar aquí. Gracias, Alejandro, por invitarme. Es un placer y privilegio estar en este día contigo. Gracias. Pues mira, como platicamos, la idea es que podamos primero conocerte un poco. Creo que mucha gente te puede conocer o nos puede conocer en esta parte pública ministerial, pero muchas veces no tenemos claro cómo empezó, de dónde nació. Y para mí sí, antes de entrar en materia con el tema de generaciones, para mí sí es importante poder llegar al punto de saber cómo empezó en ti un llamado de Dios. ¿Cómo es que tú sabes, Dios me llamó para esto? Esa es una pregunta que muchas veces me han hecho y yo también me la pregunto a mí mismo. Porque yo recuerdo, estudié en el Instituto Bíblico con el único propósito de poder conocer más de Dios. La verdad, y siendo honestos, no había en mí una intención de... Yo recuerdo que la mayoría de mis compañeros, cuando estábamos en la iglesia a la cual asistíamos, Amistad de Puebla, todos decían: es que yo tengo un llamado misionero a Asia, a Europa, tal. Y yo no, yo soy contador público de profesión. A mí me encanta mucho la administración, me fascina mucho los negocios. Aún actualmente, o sea, siempre ando viendo a ver qué, y soñando con a ver qué vender, qué hacer y eso. Y yo estudié en el Instituto Bíblico con el propósito de conocer más de la Biblia. Claro. Y prepararme más. Estando ahí, Dios empezó a trabajar conmigo. No gradué, de hecho me faltaron algunas materias para terminar. Pero durante el tiempo que yo estaba ahí, me invita mi pastor Ernesto Alonso, que prácticamente él fue el que me invitó a participar como líder de jóvenes, de una de las secciones de líderes de jóvenes de Amistad de Puebla. Claro. Y ahí empecé a servir. Tenía un negocio de materiales para construcción, tú lo conociste, estuviste por ahí también apoyándonos. Sí. Armábamos Armex, distribuíamos cemento, varilla y todo. Hacíamos todo lo que era de construcción, compra y venta, sobre todo también en el área del mayoreo. Y mi pasión era la tienda, lo que yo estaba haciendo, pero a la vez servía yo como líder de jóvenes. Y yo recuerdo que sirviendo, fue Dios cautivando mi corazón. Uh-huh. Dios tuvo primero que presentarme el queso para que yo pudiera entrar a la ratonera. Porque si no lo hubiera hecho así, pues yo decía, mi llamado es ser un empresario que produzca dinero y que apoye las misiones en otros lugares, pero nunca me había visto pues sirviendo al Señor menos de tiempo completo y mucho menos como pastor general de una iglesia. Creo que fueron años en el que además a mí me tocó verte en esa etapa y verte disfrutando, ¿no? Sí. Disfrutando el estar con jóvenes, el convivir. Yo recuerdo, por ejemplo, temas como tu casa siempre llena de gente, siempre llena de jóvenes.
algunas veces yo ahí también, pero ese punto donde el deseo de servir a Dios se volvió en una carga y una pasión y reconocerlo como propósito de Dios para tu vida por un tiempo, el tema de los jóvenes, ¿eso cómo fue? O sea, ¿qué hubo de Dios para que supieras esto es lo que tengo que hacer, más allá de la obediencia, que es básica? Claro, yo creo que Dios siempre conmigo ha sido muy, muy sutil, o sea, para poder enseñarme dónde me quiere. O sea, nunca he tenido un sueño, nunca una palabra profética que me diga aquí dice el Señor, aquí vas a estar. O eso. No eras así que te ponías cuando llegaba el profeta y así de yo. Yo era de eso, sí. Yo toda la vida me movía hasta la derecha o la izquierda para ver si me veían y me daban algo. Pero nadie te decía ninguna palabra. Nunca me dieron nada. ¿Sí? Y yo me movía y yo decía, Señor, dame algo a mí. Y nunca sucedió. Yo creo que Dios tuvo una manera muy, muy sutil, como te digo, porque me llevaba a donde Él quería que yo fuera y de una manera tan sutil había como un encantamiento y un gozo y un disfrutar de lo que yo estaba haciendo y sin darme cuenta, pues yo ya estaba adentro. ¿Me entiendes? Claro. O sea, entonces comencé a servir como parte del ministerio que te dan para servir en el Instituto Bíblico en jóvenes. Claro. Y ahí comencé a servir y me fui encantando hasta que mi pastor nos dijo, pues quiero que tú seas líder de jóvenes de una de las secciones. Y yo seguía trabajando y seguía sirviendo en jóvenes, pero me fui dando cuenta que la mayor parte del tiempo la tenía yo prácticamente sirviendo en la iglesia y cada vez era menos tiempo el que pasaba yo en el negocio. Uh-huh. Y cuando me di cuenta, pues ya estaba yo hasta de tiempo completo ahí adentro. Sí. Yo tengo una pregunta. Creo que yo recuerdo esa temporada, yo siendo joven, y no es que a los jóvenes fueran así como que fuchi, huelen feo y fuera de acá, pero pues sí, o sea, seamos sinceros, se rompió la maceta, ¿quién fue? Los jóvenes. Esta sucia esa pared, ¿quién fue? Los jóvenes. ¿Qué te llevó, qué viste en los jóvenes para, después de que te hacen la invitación, ir más allá, abrazar realmente el corazón de los jóvenes, a pesar de que no necesariamente, sobre todo en ese tiempo, era lo más atractivo ministerialmente hablando? Sí, hay una característica muy especial en los jóvenes. Y incluso el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, del 12, 13, 14, en esos 3 versículos por ahí, les dice, os escribo a vosotros jóvenes porque en ustedes está la fuerza uh-huh. y han vencido al maligno. Sí. Una de las características de los jóvenes es que tienen un ímpetu, una fuerza muy especial. Es una etapa en la que los jóvenes, híjole, lo dan todo. Sí. Pagan un precio. O sea, los jóvenes son muy intencionales cuando tienen un sueño, cuando tienen un llamado, del que sea, no necesariamente cristiano, cuando algo se propone. Claro. Entonces, Dios me empezó a cautivar el corazón de los jóvenes al darme cuenta que la etapa en la que los jóvenes pueden, toman decisiones que van a implicar todo el resto de su vida, a repercutir todo el resto de su vida, cierto, las toman en la edad de entre 18, 19, 20 hasta 21 años, puedo decir. Correcto. Son la toma de decisiones. Un poquito antes de entrar a la universidad, ahora están entrando muchos hasta de 17, creo, 16. Los jóvenes es la etapa de la toma de decisiones. Y entonces toman decisión, ¿qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde quiero vivir? ¿Dónde quiero pasear? ¿Con quién me quiero casar? ¿Dónde quiero trabajar? Y creo que es un buen momento para poder llevar el evangelio a los jóvenes. Los jóvenes es una etapa de esponjita. Uh-huh. Sí. Que si tú eres intencional, pero no nada más intencional, sino ordenado, persistente. Sí, claro. Porque tienes que tener amor para los jóvenes, porque pues en algunos momentos son inconstantes
Hoy están aquí arriba y al otro día están aquí abajo, pero su corazón es hermoso porque en 2, 3 palabras los animas. Sí. Un abrazo los cambia, una palabra hace algo diferente. Creo que eso es lo que me cautivó. Claro. O sea, el corazón de los jóvenes. Siempre es un corazón alegre, ¿no? Donde quiera que vas a un restaurante y todo está tranquilo y todo. Y llega una mesa donde se sientan los jóvenes, empiezas a oír risas. Sí. O sea, empiezas a oír jajaja, empiezas a oír bulla y volteas y es una mesa de jóvenes. Claro, claro. Oye, me encanta lo que dices, esta parte de disfrutar. ¿Qué tanto puede golpear el corazón de un pastor de jóvenes cuando, a pesar de la persistencia, el amor, el cuidado y todo lo que estás mencionando, te enfrentas a casos donde no funciona, topas con pared o parece que todo va bien y de repente caen, todo va mal, traicionan incluso? ¿Qué tanto puede ser un factor que desanime? Nuestra esperanza es que muchos líderes de jóvenes y pastores jóvenes, viendo esto, puedan saber que incluso a ti te pudo haber pasado algo así. Claro. Creo que es muy importante aprender que en el camino en el que tú estás discipulando, enseñando o pastoreando a un joven, va a haber altas y va a haber bajas. Sí. Entonces, cuando tú ya sabes que, o sea, tú estás trabajando y que tu tiempo no va a ser en vano, a pesar de que caigan o a pesar, como tú acabas de decir, te puedan traicionar y te puedan dar hasta la espalda. ¿Traicionar en qué aspecto? ¿No? En el aspecto de que les diste todo, les abriste todo, si se fueron y ni siquiera te dijeron gracias ya, ni adiós, o sea. Sí, ya sé. Pero tarde o temprano la semilla va a dar fruto. El tener un corazón, yo te decía hace un rato, persistente e intencional, sí. y persistir y persistir y persistir hasta lograrlo. Hoy en la mañana, antes de venir aquí a grabar contigo y estar, llegó un joven que amo mucho, que lo quiero mucho, que lo estoy pastoreando, que lo estoy llevando ahí, y él tuvo una caída en estos días, ¿no? Entonces, es muy interesante porque yo no me sentí tan mal como en otras épocas. Uh-huh. O sea, es mi deseo que nunca caigan. Entiendo, sí. Es mi deseo. Pero si ya caen, no es algo que me lastime. Claro. Porque no lo estoy haciendo por mí. O sea, cuando nosotros entendemos que lo que hacemos, lo hacemos para Él, que son sus ovejas, que son sus hijos, claro, ¿verdad? Que son un rebaño que no nos pertenece, no me lastima. Entonces solo le digo, pídele perdón a Dios y vamos adelante. Le di 3 cachetadas con guante blanco, saqué la Biblia, lo abracé, le dije te amo y vamos para adelante y continuamos la siguiente milla y la siguiente etapa. Ok, para los registros no fui yo, ¿eh? Y yo ya no soy joven. No. Bueno, me gusta esto y creo que esto me ayuda a conectar con una idea de la cual quiero platicar contigo y es, ¿qué pasa en el corazón de un joven, de una chica, o qué tiene que pasar para que dé ese brinco de es alguien que le gusta estar en la iglesia a ya es un discípulo? Ya yo veo en esta persona alguien que tiene madera de líder o por lo menos de alguien que va a ser otros discípulos, que va un paso más allá. ¿Qué pasa ahí en ellos para ver ese momento? Mira, hay muchos jóvenes que muchas veces llegan a la iglesia por un ambiente. Uh-huh. Creo que en la iglesia en general pues nos preocupamos también por haber un ambiente juvenil y que haya ciertas cosas de atracción. Sí. Y yo me he dado cuenta que en los últimos años, pues, las reuniones de jóvenes, que a mí me costó mucho trabajo, porque yo vengo de una generación un poquito muy atrás, ¿no? Meter las luces, yo fui pastor de jóvenes tuyo. Sí. Y fuimos evolucionando, o sea, creo que tenemos que soltar e ir evolucionando en las formas en que llevamos el evangelio. Y el joven llega muchas veces por lo atractivo de una reunión. Y eso es importante. Sí. Sí es importante, pero no es el fin. Es el medio que usamos. Correcto. La ambientación, la música, las luces,
La comida. La comida, o sí, que siempre hay. Generalmente al final de todas las reuniones de jóvenes hoy hay comida, lo que sea. Y un joven va a ser atraído por el ambiente y por la comida. Sin embargo, algunos otros van no por esa atracción, algunos otros van porque no quieren estar en su casa. Y creo que es un porcentaje muy alto. Okay. Muchos jóvenes, su casa las casas se han convertido en centros de guerra, a donde papá y mamá están peleando todo el día, a donde todo el tiempo es atacándolos, se sienten presionados, controlados, y a veces están buscando dónde escapar. Y el mundo les ofrece muchas cosas. Y creo que como iglesia tenemos que ser muy intencionales en esta generación de jóvenes para atraerlos. Pero no atraerlos a la iglesia como tal, sino atraerlos a los brazos del Señor. Entonces, cuando llegan y empiezan a ellos ver el fondo, ¿sí? No la forma, que el fondo es Cristo. Y cuando Cristo empieza a ser real en sus corazones y a llenar ese vacío que hay en el corazón de cada joven, Blas Pascal decía, hay un vacío en el corazón de cada joven que no puede ser llenado absolutamente por nada. Porque muchos de ellos ya probaron las drogas, el alcohol, el sexo, la fiesta, sí, y la parranda y todo, y ya subieron y anduvieron por todos lados y no les ha llenado. Entonces, no tenemos cosas mucho mejores que el mundo ofrezca, y me refiero en el sentido instalaciones, diversión, claro. No, pero tenemos algo que el mundo no les puede dar. Cierto. El amor del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y yo creo que es algo que yo recuerdo de mi tiempo siendo alguien en tu grupo de jóvenes y discípulo tuyo. Creo que una de las lecciones que más se quedaron grabadas en mi corazón y que es algo que todavía sigo viviendo y enseñando es que no se trata de hacer discípulos del líder, sino de hacer discípulos de Jesús. De Jesús. Porque justo me tocó vivir estas transiciones de se va un líder, llegaste tú y no saber qué onda con mi vida, 16, 15 años, no sé, ya ni me acuerdo. Y encontrar, o sea, sí encontré en ti una cercanía, un amigo, todo esto de la convivencia es fundamental, pero una clara indicación, o sea, es Dios, es Jesús, es su palabra, es crecer en Él. Y eso realmente a mí me transformó, o sea, creo que me cambió por completo la jugada. Ya después, ya no sé si fui buen discípulo o no. No es el pues tema. Ahora pero es uno de mis pastores. No es el tema, pero ¿qué recuerdas tú de tu tiempo, de esos tiempos tal vez, cuando empezaste como pastor de jóvenes, que te hacía decir, vale la pena seguir, vale la pena seguir? Bueno, quiero aclarar algo. Yo creo que llegaste más joven, como yo me acuerdo de ti adolescentito. Siempre he sido tragaño. Estuviste en mi boda y recuerdo que estuviste en la pedida de matrimonio. Es una larga historia. Yo me pregunto por qué hacías ahí. O sea, que no me acuerdo, pero hay fotos a donde estás en la pedida. Yo sé, cuando fui a pedir a Litza. Y tengo 34, voy a cumplir 34 años de casado. Ok. Entonces, pues no hubo nada ilegal. Hagan sus cuentas. Entonces, yo creo que llegaste mucho más chico, un poquito más chico. Sí. ¿Cuál era la pregunta? Aclarando. La pregunta era ¿qué hacía yo ahí? No, la pregunta era, o sea, de ese tiempo, porque en un momento quiero conectar con lo que estás haciendo hoy con jóvenes, pero en ese tiempo, ¿qué te impulsaba a seguir adelante y a volverlo a intentar y al seguir haciendo discípulos en los jóvenes? Los resultados, el amor que Dios siempre me ha dado por los jóvenes. Tengo 57 años, ya voy a cumplir en unos meses 58 años, estoy a punto de. Y sigo teniendo discipulados con jóvenes y les sigo amando. Tal vez ya no tengo la misma energía. Hoy había una reunión en la que los líderes de jóvenes de nuestra iglesia, la líder estaba ahí con nosotros y hablamos y decía, que ellos estaban muy contentos, dice, porque sus pastores estaban ahí. Y yo me pregunto, ¿qué hago todavía en los campamentos de jóvenes cuando tenemos muchas cosas que hacer dentro de la iglesia, ¿no? Claro.
creo que es muy importante esto, o sea, el tener un amor especial. Yo creo que en mi caso y en el caso de mi esposa, hasta el día de hoy, cada vez nuestro amor por una generación de jóvenes es más grande. Las formas me cuestan trabajo a veces porque pues ya estoy grande y entonces a veces conectar con ellos en su nueva... Me cuesta porque ahora, antes los podías tener media hora, 40 minutos, una hora. Yo me acuerdo que nuestras predicaciones de jóvenes eran de una hora. Claro, sí. Y los podías tener una hora y pues sí, se distraían, iban al baño y todo ellos. Pero no los puedes tener más de 30 minutos. No hay manera, de acuerdo. Entonces, tienes que ir evolucionando, pero Sí. lo que a mí me llevó es ese amor por ellos. Amo a los jóvenes, tengo una pasión por la juventud y un deseo genuino. Hay algo en mi corazón que Dios me ha enseñado. Cuando yo leí el libro de Generaciones, me quedé muy con respecto a que pues yo me voy a ir en determinado tiempo. Y tú también. Claro. Y muchos de nuestra edad nos vamos a ir. Pero no estamos pensando a quién vamos a transicionar. Correcto. La iglesia. A quién va a ser un precursor de lo que tú has hecho o de lo que estamos haciendo. ¿Quién va a tomar la estafeta, las riendas de la iglesia? Y creo que nos hemos olvidado mucho de una generación de jóvenes para discipular, para preparar. No nada más porque les amamos, no nada más porque los tiempos son peores que antes, sino más aún que eso, por entender y saber a quién va a tomar la iglesia en tiempos más peligrosos de los que estamos viviendo hoy en día. Correcto. Y bueno, de lo que dices y regresando a la respuesta de la pregunta, me gusta mucho esto. Es el amor por ellos. O sea, creo que la idea de generaciones sí nos tiene que ocupar, porque creo que nuestro liderazgo no se acaba haciendo, sino dejando a quien lo haga. Como expresa el libro, el legado no es lo que dejas, edificios, estructuras, no, el legado es a quién dejas. Sí. Y eso me parece maravilloso. Pero me gusta mucho esto que dices y lo quiero resaltar. Si la motivación es el amor por los jóvenes y no el logro de mi ministerio, no el crecimiento de mi iglesia, porque no se trata de que nos sirvamos de ellos, sino de que sirvamos a ellos sirviendo a Dios. Y ya el que ellos crezcan, maduren, sean discípulos, sean líderes, será un resultado de lo que se invirtió en ellos. Y será un resultado de ese amor genuino que les dimos, ¿no? Finalmente, sí. Yo creo. Y ahora que mencionabas que, bueno, no, hace algunos años en mi mente nunca hubiera estado que te iba yo a volver a ver en este tiempo con una cantidad impresionante de jóvenes y señoritas en un discipulado cada semana. Hoy día, creo que hoy mismo tal vez. Hoy mismo. Y entiendo que, como dices, las fuerzas para nadie son las mismas. No. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que en ti, y aclaro, yo sé que tú siempre has tenido un corazón para los jóvenes, pero ¿qué es esto que en ti te movió a decir, vamos por esta generación? Y que además es tan distinta a la que originalmente pastoreaste. ¿Qué ocurrió ahí? Porque yo quiero que ocurra en todo el país. Acabas de decir algo, hiciste una pregunta y bueno, sobre lo que había estado contestando. Los jóvenes no son tontos, Alejandro. Creo que ahora son más inteligentes que cuando nosotros fuimos jóvenes. Sí. La era esta de redes sociales, de internet y de todo lo que estamos manejando los ha hecho mucho más perspicaces, más atrevidos, más metidos. O sea, ellos pueden estar en su celular escuchando esto, viendo el otro. O sea, son multitasks hoy. Sí. Ellos se dan cuenta. Ellos se dan cuenta cuando les amas o cuando les usas. Sí. No son tontos. Sí, de acuerdo. Y esto es para todos los pastores que nos puedan estar viendo y esto. Muchos de nosotros llamamos a las personas y generalmente a los jóvenes porque son la fuerza motriz, la fuerza física de una iglesia.
Sí. Pero nos cuesta trabajo verlos como los que puedan orar, dirigir oración, dirigir alabanza, incluso predicar o incluso enseñar un curso. A mí en lo personal me costaba mucho trabajo. Les falta mucho tiempo, tienen que aprender. Y más cuando son solteros y están en el momento de arroz con leche, me quiero casar, ¿no? Con esta sí, con esta no, y andan por todos lados. Entonces, los vetamos, los cuadramos, los sacamos de la fórmula y lastimamos. Sí. ¿Qué creo que, y qué es lo que Dios hizo en mi vida? El darme cuenta que a pesar de ser, que son diferentes, número uno, que son diferentes, es una generación diferentes, les amo, que vi que son una generación que puede dar muchas cosas que no conozco yo y que pueden conectar con otros como ellos o incluso otros que no son como ellos, pero que pueden conectar en esta nueva etapa. Tener confianza en ellos y no por el crecimiento tanto espiritual. Dios tuvo confianza en mí y en ti cuando nos puso y no éramos tan crecidos. Correcto. Pero hoy buscamos personas que sean súper crecidas, súper wow, súper increíbles y les damos una oportunidad después de mucho tiempo, después, o sea, yo sí tengo un proceso de discipulado, pero los chavos ya están... ellos dirigen alabanza, ellos dirigen oraciones, ellos ya dan las bienvenidas en la iglesia. Uh-huh. Generalmente era la pareja, el copastor, los que dan las bienvenidas. Y está padre porque es un balance, o sea, tienes que haber una... Sí. Pero lo hacen, yo he notado de algunos de ellos que lo hacen mejor que nosotros. Correcto. Y de repente algunos de nosotros ya un poquito grandecitos, yo siempre estoy sentado y anoto, lo hizo mal esto, hizo mal el otro, lo hizo mal acá. Y estos canijos chamacos, o sea, los subes y dices, wow, sí. ¿De dónde traían tanto? Correcto. ¿Dónde están almacenando tanto? ¿Quién les enseñó? ¿Quién les dio? Y creo que hay mucho que podemos... aprender, sacar, que no necesariamente es la fuerza. Necesitamos que los jóvenes vengan a pintar, a lavar baños, o sea, lo hacen porque sí. Me gusta quebrantar su corazoncito, me encanta quebrantar el corazoncito de los muchachos, ¿sí? Y es parte del crecimiento espiritual en toda persona. Sí, de acuerdo contigo, sí. Pero no nada más es eso, son gente que tiene mucho que dar en el espíritu. Son gente que tiene mucho que decir a otros. Son gente que ha aprendido y que tienen muchas cosas más que otros que tenemos tanto tiempo. O sea, el ser joven no te hace ser inmaduro. Tenemos una etiquetota así bien grandota. Jóvenes inmaduros. Yo conozco a algunos adultos de mi edad o más grandes que yo, que son más inmaduros que algún joven. O sea, no es la edad lo que te da la madurez, no es ni tampoco el tiempo de ser cristiano. O sea, los jóvenes, muchos son maduros a una determinada... Ahora, no todos, ¿no? Entonces, no, claro. Tienes que ir también jugando la pelota porque te pueden meter gol. No, sí, definitivo. Todavía necesitan guianza, dirección, están en formación, sí, obviamente. Están en formación. Pero me gusta esto que dices, que practicas en la iglesia, el que tengan oportunidades de hacer algo más que cargar, que limpiar y que todo eso, ¿no? Y soy testigo de eso, creo que los resultados serán cada vez mejores y eso es algo bueno. Y sobre todo en cuanto al tema de generaciones, de ver a la próxima generación no como nuestro reemplazo, sino como nuestros refuerzos. Sí. Ahí me gustaría que nos platiques cómo has vivido esta dinámica de disfrutar o con lo bueno y lo malo que implica tener refuerzos jóvenes. Me encanta mucho porque y me gusta preguntarles. Tengo 2 o 3 que me encanta porque siempre traen ideas. Ok. Y me gusta preguntarles porque siempre tienen algo que dar y a veces me cuesta trabajo, lo quiero decir, me cuesta a veces trabajo, pero entiendo que
tengo que morir muchas veces a mis maneras, a mis formas, porque tenemos a veces formatos que se convierten en religión, Ale, y la religión apesta. Y ellos, a veces yo digo, ay, está bien alocado esto, o cómo, y lo oro, lo medito, lo platico, y a veces tengo que mediarles un poquito, pero veo resultados. Estoy viendo resultados muy buenos. Varios de los jóvenes ya están predicando. Ahorita están yendo a predicar a Jicotepec de Juárez. Están yendo a predicar a varias poblaciones. Sí, como las misiones. Las misiones que están a nuestro alrededor. Y estoy teniendo los mejores reportes que algunos adultos. Claro, sí. Que algunos adultos. Entonces, es impresionante decir, wow, ¿cómo lo hicieron? No, me parece lógico. Yo recuerdo, o sea, también a mí me tocó de ir joven a predicar. Ibas a predicar a las misiones. A todos Soltero. Los pueblitos. Sí, muchísimo. Tocabas tu guitarrita. Y ahí se aprendió. Ahí se aprendió. A la buena o a la mala, pero se aprendió. ¿Qué le dirías a un pastor que oye esto y dice, sí, pero pues qué bueno que te fue bien a ti, bien por ti, pero ¿qué le dirías a alguien que dice, para mí es difícil confiar en los jóvenes porque me han fallado, por todos estos modelos mentales que traemos? ¿Qué le dirías así en palabras cortas? ¿Qué tiene que pensar ese pastor? La confianza no se otorga porque nunca te han fallado. Uh-huh. O sea, claro. O sea, porque entonces yo no confiaría en nadie. Y nadie hubiera confiado en mí. Exacto. Nadie confiaría en mí. Porque somos seres humanos. Y nuestra naturaleza siempre nos va a llevar a equivocarnos. A regar las paletas, como dicen los muchachos, ¿no? O sea, la confianza, o sea, yo quiero decirles a los pastores, nuestra confianza en ellos no está porque no te van a fallar. Te van a fallar y a mí me siguen fallando muchos. O sea, hace unos días le dije, pasen por mí a tal hora, ¿no? Y al chico se le olvidó que era ese día y pensó que era al otro día, ¿no? Y yo ya estoy ahí y tenía yo que ir a predicar a un lugar y todo se le olvidó. O sea, me falló. Claro. Pero yo sé que no era intencional. Él entendió que era viernes y era jueves, por decir, ¿no? Sí. Y cuando yo le marco, dice, ¿no es mañana? Le digo, no, estoy. Y le fue como en feria. Sin embargo, al otro día, como si nada. Claro. O sea, él estaba así como nervioso, me va a matar, me va. No, yo llegué, lo abracé y dije, oye, te toca hacer esto. O sea, vuelves a tener confianza porque uno aprende de sus propios errores. Claro. Uno tiene que dejar que se equivoquen. Ahora, hay cosas a donde no podemos dejar que se equivoquen. ¿Sí? O sea, no podemos dejar que se equivoquen en la enseñanza. Por supuesto. No podemos dejar, pero se equivocan en muchas cosas. Y tienes solo que decirles y que sentarte con ellos. Claro. Y decirle, esto estuvo mal, pero mejora y vamos adelante. Les van a fallar muchas veces. Sí. Ahora, tú decías algo, no son nuestro reemplazo. O sea, ahora ellos son parte de. Claro. De la iglesia. Ahora son parte de la iglesia. Ahora son parte. Yo estoy empezando y el próximo año, en enero, vamos a tomar la decisión de tomar ya algunos jóvenes que ya están incluso de tiempo completo en la iglesia, a irlos fogueando para predicar y pastorear. Entonces, yo me digo, ¿qué hizo Pablo con Timoteo? Timoteo no era casado. De acuerdo. Hoy en día nosotros los queremos casados, solventes, hasta guapos, o sea, no sé dónde ha entrado tanta cultura equivocada sobre el liderazgo de hoy. Correcto. O sea, yo tengo 2 chicos ahorita que están de tiempo completo ya conmigo, son solteros. Uh-huh. Y yo he pasado los mejores tiempos con ellos que con un adulto. No quiere decir que contigo no he pasado, ¿no? O con otros. He pasado también con ustedes. Pero o sea, me la paso riendo todo el tiempo de todas sus
sus cosas que dicen, sus burradas, por así decirlo. Sí. Me estoy gozando en aprender y ver lo que hay en el corazón de estos dos chicos. Y ya son 4, porque ahora llegaron otros 2. Otro que estaba como trabajador, ahora él está viniendo ya no nada más como trabajador, sino como discípulo. Y lo estoy viendo que Dios está haciendo algo muy interesante en su vida. Y le dije, no ha podido venir a un discipulado que tengo con la gente, pero va a venir dentro de poco. Ok. Y me dijo, nada más déjame terminar esto que estoy haciendo de la escuela y vengo. Y veo que hay tanto en ellos que solo hay que aprender a confiar. Correcto. Wow, me encanta esto. Sí. A ver, estamos ya sobre los últimos minutos. Gracias. Y quiero ir como aterrizando algunos puntos de lo que has dicho, de lo que me parece muy relevante. Y gracias por lo que mencionaste hacia los pastores. Algo que en One Hope hacemos es abogar por la próxima generación. Sí. Es parte de nuestro trabajo. Pues lo he aprendido parte de ustedes. O sea, creo que One Hope ha sido una plataforma de enseñanza sobre generaciones y a mis cosas, y de repente está bien. Está bien. Sí, perdón. Ok, no, está bien. Me ayuda a escuchar eso, porque sí hemos sido insistentes en abogar por la próxima generación. Y justo mi pregunta iba por lo que acabas de decir. O sea, ¿qué tanto tenemos que morir a lo que es más cómodo para nosotros, como trabajar con gente ya probada, ya funcionalmente activa? Y he visto cómo lo has hecho y me parece increíble. Sobre confiar en jóvenes, pues comparto la idea, tener muchos jóvenes. Ahora no se ve, pero detrás de las cámaras a nadie le llevamos menos de 30 años o 25 años por lo menos. Sí, aquí tenemos a puro chamaquito aquí grabándonos y produciendo este programa. Exacto. Y creo que dijiste hace un momento algo importante sobre jóvenes que tienen ideas, jóvenes que son buenos para una cosa y para otra. Para ti, ¿qué tanto juega un papel importante para impulsar un liderazgo los dones que tienen ellos, esos dones naturales? ¿Cómo manejas este tema? Porque en algún tiempo en la iglesia, si tenías cierto tipo de dones, eras muy aceptado, muy promovido, muy, ¿sabes? Sí. Sí. Y otro tipo de dones, no. Sí. ¿De acuerdo? Ya no digamos si eras guapo o no era guapo. Creo que a lo mejor nos hubieran corrido de la iglesia algunos. No, ya no estuviéramos tú y yo. Pero los dones, ¿cómo ves este tema? Sí, yo he estado aprendiendo totalmente. Generalmente siempre ponemos nuestros ojos en el don musical. Yo sé que no es lo que hiciste decir, pero generalmente... Pero muchos no tienen don musical. Es más, cantan horrible. Están desafinados. Pero ponlos a hacer otra cosa. Claro. Algunos tienen don de enseñar. Otros tienen don de servicio. Son dones. Otros tienen don de presidir. O sea, dices, voy a descansar en fulano de tal porque va a presidir, que es la autoridad, los va a organizar. Todo se va a mover. Todo se va a mover. Claro. O sea... hay dones de servicio, hay dones de liderazgo, hay dones de... O sea, se mueven los diferentes dones y aquí es muy importante. Nosotros por eso tenemos que convivir con ellos. Tenemos que convivir con ellos. Cuesta mucho trabajo porque algunos son muy cerrados. Y entonces tienes que estar tocando la puerta y a veces te mandan por las tortas o sí. No te pelan y todo, pero ahí estás. Cuando ellos sepan que ahí estás, claro, y que vas a pueden llegar a ti, ¿no? Entonces, es tan interesante que yo comencé un discipulado como con 12. Uh-huh. Hoy somos más de 40. Y tuvimos un campamento este fin de semana de jóvenes. Y se me acercaron como 5 jóvenes. Por favor, yo quiero estar en tu discipulado. Y yo le decía a mi esposa, pero es que un discipulado es con poca gente. Yo no quiero llegar a un discipulado de 50, que creo que estamos a punto de, ¿no? Qué bueno que lo dijiste tú. pero me cuesta trabajo porque puedo ver un deseo en ellos. Y puedo ver material, sí, para el reino de Dios, sí,
que no necesariamente es una voz, es una guitarra, sino hay muchas cosas. O sea, tú tienes aquí en tu equipo de producción jóvenes que están produciendo un programa. Claro. Y eso antes no se veía. O sea, ni me interesaba. O al menos a mí no me interesaba. O sea, ¿para qué quiero que produzcan? Después de pandemia, ahora todo tenemos que producir Claro. podcasts, lo que tú estás haciendo, Sí, sí. ¿no? En Zoom, enseñanzas, y todo, ¿no? Pero hay otros que escriben. Uh-huh. O sea, tengo gente que escribe y ahorita un chico me llegó con está escribiendo una obra. Wow. De teatro, ¿no? Ya se la estoy ahí, esto no, esto quítale, esto ponle. Entonces, pues, creo que tenemos que conocerlos. Yo invito a los pastores a acercarse a los jóvenes para conocer el material, el bagaje, el potencial Correcto. que hay en ellos. Y entonces van a decir, ¿dónde estaba yo? Correcto. ¿Dónde estaba o en quién estamos poniendo nuestros ojos? No estoy menospreciando a la gente adulta. No, Yo sigo teniendo un discipulado con matrimonios, otro Correcto. discipulado con hombres adultos que también están empezando ya a predicar y a servir. Uh-huh. Pero bueno, no lo quiero decir, pero lo voy a decir. Pero los jóvenes van más rápido, aprenden más rápido. Están predicando mejor. 100%. Y no estoy menospreciando a mis adultos que tengo, pero es más difícil. De acuerdo contigo. El joven sí. es una esponjita, Uh-huh. aprende, o sea, y cuando tienen la actitud correcta, no todos tienen la actitud correcta, te los puedes regañar, te los puedes... Y ellos, sí, pastor. Sí, es cierto. Da mucho cuidado y mucho temor y mucho miedo poder llamarle la atención a una persona adulta o decirle así no es. O sea, hace algún tiempo yo le escribí a un adulto que había predicado todos sus... Y fue a decirme hasta de qué me iba a morir por haberle dicho que estaba mal. Por las observaciones. Por las observaciones. Se dan en algunos jóvenes también, ¿no? Debe ser. Pero no, la gran mayoría tiene un corazón enseñable. Correcto, de acuerdo contigo. Oye, quiero aprovechar literalmente el último instante del podcast porque hay algo que para nosotros en One Hope es muy importante. El respeto del pastor de la iglesia local y de su autoridad para nosotros no es negociable. La gente que de alguna manera sirve con nosotros, les inculcamos y les exigimos que sean personas activas en su iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Es como que algo súper importante. Si tú pudieras resumir en pocas palabras, en menos de un minuto, ¿qué le dices a un pastor joven o a un líder de jóvenes respecto de por qué él es responsable de transmitir la visión de su pastor y de respetar la visión de su pastor? Porque de repente algo nuevo pareciera que es matar lo viejo, antibíblico. ¿Sabes? Pero, ¿qué le dices a los jóvenes que tienen este impulso, que están creciendo sobre este tema? Pues que sean persistentes, como yo hace un rato, yo he sido persistente. O sea, muchas veces se agüitan, como dicen los jóvenes en la primera. Voy con mi pastor y me dice, no. Claro. Pero no significa que te esté ya bateando. O sea, nos cuesta trabajo. Yo creo que hay varias cosas. Una, ser persistentes. Uh-huh. La otra es no desanimarte. Correcto. Sino que ver la manera de poder presentarle algún proyecto, alguna forma o algo que quieres. Correcto. Que el pastor, de tal manera que él lo abrace. Porque luego las maneras también, pues como no hablamos igual, el mismo lenguaje, no le entendí qué me quiso decir. Sí, cierto. Y entonces dicen, no, por ahorita no. Uh-huh. Pero busca la manera, las formas de poder... Tú ahora a los jóvenes y no te agüites, no te desanimes. Y me encanta, perdón, porque creo que hacemos mucho énfasis en que los mayores sepamos hablarle a los jóvenes, pero también los jóvenes tenemos que hablarle correctamente y en su lenguaje a los mayores. Y es un esfuerzo. Sí, es un esfuerzo mutuo. Exacto. Sí, mutuo. Creo, jóvenes, ustedes tienen que
aprender que llevamos años haciendo lo mismo. Claro. Y entonces a veces ya nos convertimos en maestros de la misma técnica. Claro. Y de repente, si tú vienes y me quieres quitar, mi técnica sostiene todo, y si yo creo que tú me vas a quitar mi técnica, mi taza se va a venir abajo. Claro, es un proceso que hay que ir caminando juntos. Entonces tú tienes que decirme, a ver, no te vengo a quitar tu base, sino vengo a moverla. A mover, o sea, ¿cómo vamos a mover? ¿Cómo vamos a hacer las cosas de una manera diferente? Correcto. El campamento que hicimos este fin de semana, me presentaron cosas muy diferentes y a todos les dije que sí. Algunas cosas no, pero casi el 90% sí. Y me di cuenta que funcionó mejor que el campamento pasado. Claro. Sí, y hubo un riesgo, pero hubo un buen resultado. De verdad. Entonces, muy bien. Los jóvenes nada más aprendan a hablar un poquito como queremos escuchar. Y como nosotros también estamos aprendiendo de ustedes. Y las dos generaciones tenemos que caminar juntos. Correcto. O sea, un árbol que quiere crecer sin raíces se va a secar. Correcto. Y las raíces son los adultos. Nuestras raíces. Yo tengo atrás raíces que he aprendido a honrar, a respetar, que aunque no esté de acuerdo con ellos, sé que tengo que permanecer ahí porque esas raíces me van a nutrir y alimentar para dar frutos. Bien. Octavio, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por compartirnos lo que has dicho. Yo creo que podríamos seguir platicando por mucho tiempo más y podrían salir muchos temas más y ojalá en el futuro puedas otra vez dedicarnos un tiempo para el podcast. Hombre, estoy muy divertido aquí. Y bueno, nada más de mi parte, quiero invitarles, si estás viendo este podcast en su semana de estreno, esta misma semana, el 2 de noviembre, tendremos la conferencia Generaciones en la ciudad de Puebla. Hemos desempacado y contextualizado todo el contenido del libro Generaciones en un esfuerzo entre la Iglesia Corazón de Dios en Singapur y One Hope en Latinoamérica para ofrecer una conferencia que permite en un espacio abierto a la discusión, abierto al diálogo y de una enseñanza muy bien dirigida, permite que aprendamos cómo tener una iglesia más joven y más fuerte con un modelo generacional similar a lo que hemos escuchado, pero les invitamos. Es el día 2 de noviembre, durante la mañana, es sábado 2 de noviembre en la ciudad de Puebla. Todos los informes a través de nuestras redes sociales. Y una vez más, gracias por ser parte del podcast de One Hope en español. Esperamos seguir contando con su vista, con sus oídos. Compartan este podcast. Gracias, Octavio. Gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego.